En la quietud de la noche, cuando el mundo parece dormido, muchas veces no somos conscientes de las batallas espirituales que se libran a nuestro alrededor. Las maldiciones, la brujería, el mal de ojo, la envidia, son fuerzas espirituales que se mueven en las sombras, buscando formas de afectar nuestras vidas. Aunque no podamos verlas con nuestros ojos físicos, estas energías existen. Y si no estamos preparados espiritualmente, podemos ser vulnerables a sus ataques. El mundo espiritual es más real de lo que muchos creen. Como hijos de Dios, no podemos permitirnos vivir en ignorancia. Las fuerzas del mal actúan en este mundo, pero tenemos una promesa y una protección poderosa: la palabra de Dios. En ella encontramos refugio y fortaleza, no solo para defendernos, sino también para vencer. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha advertido a su pueblo sobre la influencia de las prácticas ocultas y al mismo tiempo ha ofrecido el camino hacia la libertad y la protección bajo su manto. Hoy vamos a explorar juntos un salmo que, en su esencia, contiene los principios para vivir una vida protegida por Dios. Este Salmo 15 nos habla de justicia, rectitud y santidad, pero también es un poderoso escudo espiritual que, si lo entendemos y aplicamos correctamente, puede romper cualquier maldición, anular cualquier hechizo y destruir toda obra de brujería. Es importante que entiendas que estas fuerzas malignas no pueden prevalecer cuando estamos en comunión con Dios. Nuestra justicia, nuestra integridad y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios nos colocan bajo su amparo, bajo su protección sobrenatural. La vida justa y piadosa es una vida blindada contra los ataques del enemigo. No te vayas, quédate hasta el final, porque al concluir este mensaje, juntos levantaremos una oración poderosa. Será una oración para romper toda maldición que haya sido lanzada contra ti. Si sientes que estás enfrentando oposición, si sientes que hay algo invisible que está bloqueando tu avance, esta oración será el principio de tu liberación. Este es el momento de tu victoria. El salmo que estamos por analizar comienza con una pregunta crucial. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Señor? ¿Quién morará en tu santo monte? Salmos 15:1. Esta pregunta refleja una inquietud profunda que todos los seres humanos, en algún momento de sus vidas, se han hecho. ¿Qué se requiere para estar en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos acercarnos al Creador del universo? Para entender la profundidad de esta pregunta, debemos comprender lo que significa habitar en el tabernáculo de Dios. En los tiempos bíblicos, el tabernáculo era un lugar sagrado donde residía la presencia de Dios. Era el lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y donde el pueblo de Israel buscaba el favor de Dios. Sin embargo, este concepto va mucho más allá de lo físico. En términos espirituales, habitar en el tabernáculo de Dios significa vivir en una comunión continua con Él. No se trata de simplemente visitarlo de vez en cuando, sino de hacer de su presencia nuestro hogar permanente. Pero no todos pueden acceder a este lugar. El salmista responde a su propia pregunta diciendo: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmos 15:2. Estas palabras nos revelan tres claves importantes: integridad, justicia y verdad. Veamos cada una más de cerca. La integridad es vivir de manera coherente, de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando nadie está mirando. Es ser auténticos en nuestra fe, en nuestras acciones y en nuestras palabras. En un mundo lleno de hipocresía y engaño, la integridad nos separa de la corrupción y nos coloca en un lugar de protección divina. La justicia, por otro lado,
es la capacidad de actuar correctamente según los estándares de Dios. No se trata solo de ser justos en nuestras relaciones con los demás, sino de vivir de manera que nuestras decisiones reflejen el carácter justo de Dios. La justicia es un escudo que nos protege de los ataques del enemigo, porque cuando vivimos en justicia, caminamos en los caminos de Dios, y su justicia nos defiende. Finalmente, hablar verdad en nuestro corazón significa ser transparentes y sinceros, tanto con Dios como con nosotros mismos. La verdad es una de las armas más poderosas que tenemos en la batalla espiritual. Jesús dijo, «La verdad os hará libres». Juan 8:32. La mentira, la falsedad y el engaño son herramientas del enemigo. Pero cuando somos personas de verdad, el enemigo pierde su poder sobre nuestras vidas. Vivir en integridad, justicia y verdad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos protege de las fuerzas del mal. Es como si estuviéramos rodeados por un campo de fuerza espiritual que impide que las maldiciones, los hechizos y las brujerías nos afecten. Este salmo es un recordatorio de que nuestra vida de rectitud y justicia nos conecta con la protección de Dios. Ahora que hemos entendido la importancia de vivir una vida de integridad y justicia, debemos profundizar en una realidad que muchos en el mundo moderno tienden a minimizar o ignorar por completo: el mundo espiritual. La brujería, los hechizos y las maldiciones son temas que con frecuencia se relegan a cuentos populares o mitos antiguos, considerados supersticiones por una sociedad que prefiere explicaciones racionales y científicas. Sin embargo, la Biblia no solo menciona estos fenómenos, sino que los describe como reales y peligrosos, recordándonos que vivimos en una batalla continua, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Desde tiempos antiguos, la brujería ha sido una herramienta empleada por aquellos que buscan manipular el mundo espiritual para sus propios fines oscuros. En las Escrituras encontramos numerosos relatos donde se nos advierte del uso de estas prácticas. Uno de los más conocidos es la historia de Balaam, relatada en Números 22. Balaam era un profeta pagano, cuyo don de profecía lo llevó a ser contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Este acto no era un simple ritual vacío, sino una tentativa de alterar la voluntad de Dios a través de fuerzas oscuras. Sin embargo, lo que esta historia nos enseña es que, aunque las intenciones de Balac y Balaam eran malignas, la intervención divina fue más poderosa. En lugar de una maldición, Dios convirtió las palabras de Balaam en bendición para su pueblo. Este episodio no solo destaca la realidad de las maldiciones, sino también el poder supremo de Dios sobre ellas, y cómo Él puede transformar lo negativo en positivo para sus hijos. Hoy, las manifestaciones de la brujería y las maldiciones pueden haber cambiado de forma, pero su esencia sigue siendo la misma. Las maldiciones modernas quizás no se expresen a través de rituales visibles o ceremonias elaboradas como en la antigüedad, pero no por ello han perdido su fuerza. La envidia, el odio, los deseos malintencionados y las palabras negativas que se lanzan hacia nosotros pueden operar de la misma manera que las antiguas maldiciones. Jesús mismo dijo que nuestras palabras tienen poder para bendecir o maldecir. Y es crucial que entendamos que el daño que otros buscan infligir, aunque invisible, puede ser muy real en el plano espiritual. Además, muchos aún recurren a la brujería y prácticas ocultistas en diversas formas. Ritualismos oscuros, invocaciones a fuerzas malignas y pactos con entidades del mal son parte de la actividad espiritual en ciertos círculos, incluso en el mundo contemporáneo. Las personas que practican estas cosas buscan causar destrucción y caos en la vida de otros,
y sus ataques pueden manifestarse en formas como la enfermedad inexplicable, crisis financieras, relaciones rotas o una sensación general de desesperanza. No obstante, como cristianos, debemos recordar que no estamos indefensos frente a estos ataques. Dios, en su infinita misericordia, nos ha otorgado un poderoso escudo. La autoridad que tenemos en Cristo es mayor que cualquier poder que el enemigo pueda intentar lanzar contra nosotros. En Lucas 10:19, Jesús declara a sus discípulos: «He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este no es solo un versículo alentador, sino una promesa divina. Nos asegura que, bajo la protección de Dios, las fuerzas oscuras no tienen autoridad sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo, derramada en la cruz, actúa como una barrera impenetrable, cubriéndonos y liberándonos de cualquier maldición o hechizo que pueda intentarse contra nosotros. Debemos estar atentos a las señales de ataque espiritual en nuestras vidas. Si observamos un patrón de dificultad constante, ya sea en nuestra salud, nuestras finanzas o nuestras relaciones personales, debemos considerar la posibilidad de que estamos enfrentando una guerra espiritual. Esto no es motivo para el pánico, sino para la acción. La buena noticia es que, aunque las maldiciones y los hechizos del enemigo puedan parecer fuertes, el poder de Dios es infinitamente superior. Al recordar y proclamar las promesas que Dios ha hecho sobre nuestras vidas, al vivir de acuerdo con su palabra y al mantener una vida de oración constante, nos colocamos en una posición de victoria sobre las fuerzas del mal. Cuando vivimos en integridad, nos alineamos con la verdad de Dios y nos convertimos en territorio prohibido para el enemigo. Las fuerzas oscuras no pueden prevalecer contra la luz de Cristo que mora en nosotros. Como dice el Salmo 91, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta promesa nos recuerda que aquellos que caminan en rectitud y justicia tienen una protección sobrenatural, y ninguna maldición, ningún hechizo puede prevalecer contra nosotros cuando estamos bajo el amparo de la sangre de Jesús. La protección que tenemos no es simbólica ni temporal, sino una realidad poderosa y constante en la vida de aquellos que siguen a Cristo con sinceridad. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos del poder y la autoridad de Dios sobre el mal. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre ha demostrado su supremacía sobre las fuerzas oscuras. Sin embargo, lo que es aún más asombroso es que Dios ha delegado esa autoridad a nosotros, sus hijos. Jesús no solo vino a salvarnos de nuestros pecados, sino también a equiparnos con poder y autoridad sobre todo principado y potestad del mal. En Mateo 28:18, Jesús declara: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Y luego, en Lucas 10:19, como mencioné anteriormente, Él nos transfiere esa autoridad. Este es un principio fundamental para comprender nuestra posición en la batalla espiritual. No estamos luchando contra el mal con nuestras propias fuerzas. Si lo intentáramos, fallaríamos. Pero cuando dependemos del poder y la autoridad de Cristo, el enemigo no tiene ninguna oportunidad. Pablo nos dice en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Por lo tanto, nuestras armas no son humanas, sino espirituales. Efesios 6:13-17 describen la armadura espiritual que Dios nos ha dado: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nos vestimos con esta armadura,
Somos invencibles en la batalla espiritual. Ninguna maldición, hechizo o brujería puede prevalecer contra nosotros. Jesús ya venció al enemigo en la cruz. Colosenses 2:15 dice que Él desarmó a los poderes y autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que el enemigo ya ha sido derrotado. Su poder es limitado, y nuestra autoridad en Cristo es suprema sobre él. En el nombre de Jesús, tenemos la autoridad para romper toda maldición, destruir todo pacto maligno y anular todo hechizo que haya sido lanzado contra nosotros. Este es un derecho que tenemos como hijos de Dios. No somos víctimas del mal, somos vencedores a través de Cristo. La oración es una de nuestras armas más poderosas en la batalla espiritual, pero no cualquier oración es efectiva. Para que nuestra oración sea poderosa y efectiva, debemos preparar nuestros corazones. Santiago 5:16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Observa que se refiere a la oración del justo. Esto significa que nuestra vida debe estar alineada con los principios de Dios. Antes de entrar en una oración de liberación, es fundamental que nos sometamos a Dios. Santiago 4:7 nos da una fórmula clara para la victoria espiritual. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es el primer paso. Cuando nos sometemos a su voluntad, nos colocamos bajo su autoridad, y bajo su autoridad tenemos el poder de resistir al diablo. Esto significa que antes de orar, necesitamos examinar nuestro corazón. Hay áreas de nuestra vida que no están alineadas con la voluntad de Dios. ¿Hay pecado no confesado? ¿Estamos viviendo en justicia y verdad? La Biblia nos enseña que Dios escucha las oraciones de los justos. 1 Pedro 3:12. Si hay algo en nuestra vida que está obstaculizando nuestra relación con Dios, debemos confesarlo y apartarnos de ello. Además de examinar nuestro corazón, debemos acercarnos a Dios con fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando oramos, debemos creer que Dios tiene el poder para romper toda maldición y liberarnos de toda opresión. Jesús dijo: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo 21:22. Nuestra fe activa el poder de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, antes de comenzar la oración de liberación, toma un momento para reflexionar y asegurarte de que tu corazón está preparado. Vamos a acercarnos a Dios con un corazón humilde, confiando en su poder y en su amor por nosotros. Ahora que hemos preparado nuestros corazones y hemos reconocido nuestra autoridad en Cristo, estamos listos para orar. Esta oración no es solo una declaración, es una batalla espiritual. En este momento, el poder de Dios se manifestará y las cadenas espirituales se romperán. Repite estas palabras con fe, creyendo que Dios está obrando en tu vida. Padre Celestial, me acerco a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que solo tú tienes el poder para liberarme de toda opresión y maldición. Hoy, con fe en tu poder y en tu promesa, declaro que toda maldición que ha sido lanzada contra mí es rota en el nombre de Jesús. Anulo toda palabra de maldad, todo hechizo, toda brujería, todo pacto hecho en las tinieblas, y lo destruyo por el poder del nombre de Jesús. Proclamo que soy libre, porque Jesús pagó el precio por mi libertad en la cruz. Cubro mi vida, mi familia y todo lo que me rodea con la sangre de Cristo. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio la condeno ahora mismo. En el nombre de Jesús, ordeno que toda obra del enemigo en mi vida sea destruida. Todo espíritu de oscuridad, de enfermedad, de pobreza, de confusión, de temor, lo reprendo en el nombre de Jesús.
Declaro que el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre mí, porque pertenezco a Cristo. Gracias, Señor, porque me has dado autoridad sobre las fuerzas del mal. Gracias por la victoria que ya has ganado por mí. Hoy me levanto en tu poder, sabiendo que soy más que vencedor en Cristo. Amén. Hoy hemos recorrido un viaje espiritual poderoso. Hemos reconocido la realidad de las maldiciones y la brujería, pero también hemos afirmado nuestra autoridad en Cristo para romper toda atadura maligna. La batalla espiritual es real, pero con Dios de nuestro lado, no hay nada que temer. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo lleno de fuerzas espirituales, tanto buenas como malas, pero también nos enseña que a través de Cristo tenemos el poder para vencer cualquier obra del enemigo. Jesús ya ganó la victoria en la cruz, y nosotros, como sus hijos, tenemos acceso a esa victoria todos los días. Recuerda, la verdadera victoria no es solo ser liberado de las maldiciones, sino vivir cada día en esa libertad. No basta con orar una vez y luego volver a vivir como antes. Debemos caminar en la luz, vivir en integridad y mantener nuestra relación con Dios. Es en esa comunión constante con Él donde encontramos verdadera protección y paz. Te animo a que sigas profundizando en la palabra de Dios, que continúes fortaleciéndote en la fe y que hagas de la oración una parte fundamental de tu vida diaria. No estás solo en esta batalla. El Señor pelea por ti, y con Él a tu lado siempre serás victorioso. Levántate con fe, porque la victoria es tuya.